Muy bien, vamos a abordar la parte final de nuestro congreso. Por favor, váyanse sentándose para prestar la atención a los que esperan. Bien, vamos a abordar la última mesa. En este caso vamos a hablar de temas como mente y palabra, comportamiento no verbal o impuestos ocultos, que nos va a hablar aquí nuestro compañero Mauricio, que está en remoto. La mesa está presidida por el doctor Fenomenal, pues muchas gracias a todos. Vamos a dar rápidamente comienzo. Como decía Silvestre, es súper interesante. Vamos a hablar de comunicación no verbal, a ver qué tiene esto que ver con la economía de la conducta, de cómo los impuestos afectan a la conducta del consumidor. Y Javier nos va a dedicar con una conferencia que se llama Mente y Palabras. Así que, bueno, súper interesante lo que tenemos. Bueno, aquí ya está. Buenos días de nuevo. Ya habéis visto que en esta presentación no es un poner el nombre porque es ya la tercera y ya no hace falta. Esto viene de unos cursos de verano que damos en Navarra, en Rotilla, que se dedica a una rotilla de libros. Entonces, este año, el tema era sobre el placer de leer y en el ámbito de la economía de la conducta, pues todos ellos me invitan de ponente. Entonces, me parecía muy pertinente contar hoy lo que habíamos expuesto en la relación de la mente y las palabras. Las palabras ven una parte de nuestra vida cotidiana, sobre todo de nuestras lecturas. Como siempre, creo en los aforismos como mecanismo para modular nuestro comportamiento y aquí lo que voy a resumir es lo que dice Wendy Suzuki. Llevo mis palabras a la práctica cada día literalmente. Fijaos, si son importantes las palabras, solos, no sé qué matrimonios han hecho varios estudios de gente que estaba agobiada, estresada, se autoimponía no decir la palabra estrés. Bueno, no conozco si habrá experimentos aleatorios comprobados aquí o no, pero para que os hagáis la idea, solo con no decir la palabra, el estrés se reduce. Tal cual. Otro ejemplo de uso de palabras. A igualdad de condiciones, y esto sí que es un experimento aleatorio controlado, en los años 80-90 del siglo pasado, pues, lo que era entonces Europa del Este, los que sois más jóvenes o tan jóvenes como yo recordaréis que siempre ganaba Alemania Oriental y todos estos países. Era diferencial que les dijesen que todo lo que vas a hacer, vamos, el país estará orgulloso de ti. En sí mismo les daban tal energía, que a partir de ahí ese aspecto era diferencial para ganar. O sea, imaginaos la fuerza de las palabras, ¿no? Aunque también es cierto que en el Mundial 34 de Italia, cuando estaba por ahí el fascismo, pues Mussolini, según dicen, les incentivó con otro aforismo, ganar o morir. No sé, es un poco exagerado. Pero lo de las palabras, si empezar a modular aquellas palabras que os gustan más o menos, pues me parece muy pertinente. Lo de los principios personales ya lo hemos hablado y fijaos qué curioso, esto estaba pensado de hace días y ya veis cómo nos vuelve a aparecer Mariano Sigman con la expresión de somos lo que decimos, ¿no? Entonces, el uso ya de palabras y relatos personales para simplificar o mejorarnos a nosotros mismos ya me parece capital. No solo quitar la palabra estrés, sino cosas que nos atormentan, buscar un enfoque que nos deje más tranquilos, sin que llegue a la famosa fábula de las uvas no están maduras, ¿no? Ya sabéis, el zorro que salta, como no llega a cogerlas, pues dice que no están maduras. No podemos hablar aquí, siempre aparece Daniel Kahneman, ¿no? Y respecto del tema de los recuerdos, quizás el tema nuevo que quería expresar aquí es como la canción Rusia bajo el yugo mongol está considerada una de las canciones más tristes de la historia. Entonces lo que hacen es ponerlas de fondo en algunos estudios psicológicos para que así la gente pues rememore aspectos de su vida en los que se sentía triste. Si antes ya nos han estado hablando del dolor, lo mismo sirve para las canciones, ¿no? ¿De acuerdo? Pues claro, no es margen de hablar ahora del control de los recuerdos, pero pensar que el control de los recuerdos y el relato que tenemos asociados a los mismos, pues también cuentan mucho.
la eliminación de los pensamientos intrusivos, pues a tener en cuenta, ¿no? Luis Castellanos, me acuerdo que escribieron un libro sobre la ciencia del lenguaje positivo y hablaban de cómo usar palabras de forma adecuada y incluso mecanismos, ya sabéis, una gran imagen a color sirve para potenciar una imagen positiva, una pequeña imagen en blanco y negro sirve para minorizarla. Hombre, no es una regla que valga para todo el mundo, pero se trata de que esos pensamientos intrusivos que tanto nos agobian, buscar mecanismos para suprimirlos, ¿no? Recordando siempre que por mucho que vayáis o alguien vaya a un psicólogo o lo estudie de alguna manera, al final la solución está, o el esfuerzo final lo tiene que hacer uno, ¿no? Yo, por mucho que yo vaya al mejor dietista del mundo, o sea, cojo el mejor dietista del mundo, y si yo no como de otra manera, da igual lo que me diga, ¿no? Lo mismo ocurre con la economía de la conducta con otros aspectos parecidos. El uso de las pantallas las estamos dando a poner a caer de un burro, ¿no? Con que me quedo con lo que decía un ejecutivo sobre el smartphone, ¿no? Me encanta y lo odio al mismo tiempo. Lo amo porque me da mucho poder y la razón por la que lo odio es que tiene mucho poder sobre mí. El vocabulario, pues ya sabéis, el uso de palabras quizás está infravalorado como mecanismo para mejorar nuestras decisiones, ¿no? Incluso antes que estábamos hablando, Virginia, de que el amor estaba sobrevalorado, pues ahí tienes cómo podemos jugar con el amor con las palabras, ¿no? El verbo amar es difícil de conjugar porque su pasado no es perfecto, el presente es solo indicativo y su futuro es siempre condicional. Entonces, es posible que tener esa visión del amor nos lleve a negarlo más en el presente y a tener en cuenta que en el pasado, no en el futuro, pues no sepamos hasta dónde podemos llegar, ¿no? Respecto de la ciencia del lenguaje positivo, que son las habilidades y competencias lingüísticas que nos permiten ver, entender y comunicar los aspectos favorables de los acontecimientos y nos impulsan, pues ya tenéis a partir de ahí trabajo, ¿no? Uso de palabras que existen de alta y baja activación, negativas de alta y baja activación. Bueno, ya es que hay estadísticas para todo. Cuando ya nuestros compañeros de Colombia hablaban de la alta informalidad, la baja informalidad, y pues es que hay números, ¿verdad? Insisto, a todo. Sí que a la hora del lenguaje positivo, un sesgo que no ha salido, que quería remarcar, es el sesgo de atribución, que es no confundir la circunstancia personal con la persona. Muchas veces cuando dices, pues este conocido no me ha saludado, pues el 90% de las veces por las que no nos saluda es porque no nos ha visto, porque está pensando en algún problema personal, por despiste, por lo que sea, ¿no? Es decir, si alguien hace algo malo, lo asociamos a la persona en lugar de pensar que puede estar en un contexto negativo. Si yo me creo esa automente dentro, es decir, si yo voy conduciendo y uno se me cuela un peaje, un ceda al paso, digo, yo no me voy a poner de mala uva porque alguna vez yo me habré despistado y habré hecho lo mismo. O a lo mejor él está agobiado porque tiene un problema y tiene que llegar a casa cuanto antes. Entonces, minorando, creando un relato diferente, pues el estrés disminuye, ¿verdad? La palabra es poder. Frank Luntz es el ideólogo republicano que contrataron para decir palabras y arreglar y buscar mecanismos para lograr sus objetivos mediante palabras. Las reglas para las palabras y las palabras que se deben pronunciar en el siglo XXI, pues nos llevaría mucho tiempo explicar la razón de cada una. Solo diré respecto de Frank Luntz que él logró que los republicanos eliminaron, quitasen el impuesto de sucesiones cambiándole el nombre. Le llamaron impuesto de la muerte. Entonces, claro, el impuesto de sucesiones no preocupaba a nadie porque tenían que pagar un 1% de multimillonarios. Si yo le llamo impuesto de la muerte y digo, encima que se ha muerto mi padre, tengo que pagar un impuesto, a partir de que cambio la palabra y cambia el nombre del impuesto, luego lo suprimen. Más economía de la conducta no puede haber, ¿no? Entonces, indicar que las conversaciones, ya ves, somos lo que hablamos, hay tantas cosas que somos, ¿no? Solo diré que dentro de las palabras, las reglas de Albert Mehrabian están contrastadas. Cuando nosotros hablamos, el 7% de la información es el lenguaje, el 38% es la entonación, el 55% el lenguaje corporal, y desde luego a efectos de hablar y de palabras, lo importante no es lo que dices, sino lo que la gente entiende. Eso es lo que decía Frank Luntz. Yo lo explico un poco diciendo lo que la gente entiende y lo que la gente sabe.
existen muchos mecanismos para quedarnos con palabras, pero ya no voy a entrar a partir de ahí porque me parece un poquillo exagerar, dar como demasiada información. Solo quiero terminar con el que está considerado el mejor eslogan de todos los tiempos, que es de BRICS, es un diamante es para siempre, seguro que lo conocéis todos, y enfoca como la fuerza de las palabras logró que los diamantes tengan seguramente el valor que tienen hoy. Muchas gracias. Bueno, estupendo, pues vamos al lío que tenemos poco tiempo. Bueno, el objetivo de esta presentación es mostraros una serie de hallazgos dentro del estudio y la experimentación con comportamiento no verbal que pueden considerarse nudge no verbales, con analogía al concepto de nudge de Salieri. ¿Por qué? Pues pueden servir de palancas para cambiar comportamientos. Eso es básicamente. Entonces, yo quiero hoy postular el comportamiento no verbal como una fuente de herramientas que pueden aplicarse para diseñar intervenciones conductuales dentro de Behavioral Economics para mejorar la vida y las negociaciones en general de las personas. Bueno, la vida es una continua negociación. Nada más nacer al poco tiempo ya estamos demandando sustento a través del llanto o que nos cambien los pañales. Entonces, lo que tenéis que saber es que una herramienta que podemos utilizar para negociar es nuestra corporalidad, nuestro lenguaje no verbal, nuestra comunicación no verbal. Entonces, a través de nuestro cuerpo mostramos emociones, pensamientos, intenciones, sentimientos, y esto puede afectar al resultado de las negociaciones. Bueno, voy a ir de visita con esto, pero no por el tiempo y porque esto ya os lo sabéis. Bueno, la economía tradicional ortodoxa nos hablaba del homo economicus, 100% racional, que solo era maximizador de su utilidad y de su beneficio. Nosotros realmente somos homus sociales, es decir, las personas tenemos una serie de preferencias sociales que condicionan nuestra forma de actuar en sociedad. Entonces, la economía de la conducta lo que hace es postular que las personas tienen un lado emocional e irracional que los modelos económicos tradicionales no tuvieron en cuenta. Bien, con la incorporación de la economía experimental dentro de la economía, pues empezaron a utilizar juegos para analizar cómo realmente, para estudiar cómo realmente nos comportábamos en la vida real. Entonces, voy a hablar hoy solamente de dos juegos, el juego del ultimátum y el juego del dictador. El juego del ultimátum es muy sencillo, simplemente dos jugadores, el investigador le da al proponente una cantidad de dinero, imaginemos que son 10 euros lo que le da al proponente, y este tiene que decidir cómo lo divide, cómo lo reparte con otro jugador que es el respondedor, con la única condición es que si el respondedor acepta la oferta, se reparte el dinero según ha dicho el proponente, pero si el respondedor rechaza la oferta, ninguno de los dos gana nada, ¿de acuerdo? Entonces, según la teoría económica, me parece que has puesto la presentación antigua, Javier, pero bueno, da lo mismo. Según la teoría económica tradicional, el proponente debería entregar al respondedor 1 euro sobre 10, porque de esta manera el respondedor tiene 1, que es más que nada, y debería aceptar. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Pues que en la práctica las personas, los proponentes normalmente suelen ofrecer entre el 40 y el 50%, en nuestro ejemplo entre 4 y 5 euros, mientras que en las ofertas que son menores de 20%, es decir, 2 euros en nuestro ejemplo, serían rechazadas. ¿Cómo se puede interpretar esto? Es decir, puede ser que el proponente dé más dinero porque es una persona altruista y preocupada por la equidad. También puede ser que sea un tema estratégico, es decir, si yo le doy poco al proponente, al respondedor, lo rechaza y ninguno de los dos ganamos nada. O puede ser una combinación de ambas soluciones, que sea altruista y generoso o que sea un tema estratégico. Para eso idearon el juego del dictador, que lo que hace es eliminar la posibilidad de que el respondedor rechace la oferta, de manera que el proponente en este caso se convierte en un dictador. Pues la teoría económica tradicional lo que nos dice es que el dictador no debería ofrecer absolutamente nada porque el respondedor, que es un sujeto que es pasivo, no tiene ningún poder de decisión, no puede rechazar la oferta. ¿Qué pasa en la práctica? Pues en la práctica lo que pasa es que los dictadores sí dan una cantidad de dinero en general.
más del 60%, suelen dar una cierta cantidad al respondedor pasivo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo interpretamos entonces o sea, que en el juego del ultimátum los proponentes ofrezcan esas cantidades? ¿De acuerdo? Entonces, la cantidad que se ofrece en el juego del dictador es menor que la que se concede de media en el juego del ultimátum. Entonces, la parte altruista sería la parte que corresponde a lo que ofrece el dictador en el juego del dictador. Y el resto sería las preferencias sociales del proponente relacionadas con la justicia o con la equidad. Bueno, en resumen, somos personas, somos seres sociales, nos desenvolvemos en la sociedad y eso implica pues, que nos importe la justicia, la equidad, la cooperación y el altruismo. Bien, este es el concepto de la economía de la conducta que yo quiero trasladar al comportamiento no verbal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es el comportamiento no verbal? Pues el comportamiento no verbal son todas las conductas no verbales que las personas hacemos en cualquier ambiente, tanto sea habitual, excepcional, es eso. ¿Y qué hacemos a través del comportamiento no verbal? Pues expresamos emociones, pensamientos, sentimientos, intenciones, y eso en una negociación es observable, para ir bien. Es que había puesto la presentación antigua, no la nueva. En fin, estos son todos los canales no verbales de expresión. Por cuestiones de tiempo no voy a hablar de todos porque no se puede. Entonces, la expresión facial. ¿Qué es la expresión? La expresión facial es nuestra cara, es nuestro rostro. ¿Vale? Y en ella se muestra si estamos contentos, si estamos alegres, si estamos tristes, si estamos sorprendidos, si sentimos desprecio hacia la persona que tenemos delante. Y lo importante es que nuestro cerebro emocional, en fracciones de segundo, decide si la cara que estamos viendo nos mola o no nos mola. Eso es lo básico que tenemos que saber. Y aquí no interviene para nada la razón. Bueno, estos son ejemplos de aplicaciones de la economía de la conducta con expresiones faciales. Tenemos los emoticonos que utilizamos en correos electrónicos y en WhatsApp, que esto tiene una correlación con los gestos emblemas, que es cuando una imagen sustituye a una palabra, pues el comportamiento no verbal, un gesto sustituye a algo que se quiera pedir a la gente. Es decir, cuando nos piden silencio, con hacer así, todos entendemos que tenemos que callar, ¿no? ¿De acuerdo? Otra utilización de las expresiones faciales es el que nos pidan valorar un producto o servicio a través de un emoticón, ¿no? Las famosas caritas. Y esto es un estropajo que me encontré el otro día en el supermercado y me resultó muy curioso. O sea, un estropajo con una sonrisa. Es decir, bueno, eso es absolutamente incómodo. Lo he probado, lo compré, caí y es vamos, me quedo con el estropajo tradicional. Bien, ¿qué hallazgos importantes sobre expresiones faciales nos pueden servir a nosotros a nivel de negociación? Bueno, podemos tener un proponente que tenga una cara de alegría o una cara de enfado. Entonces, un proponente con cara de alegría, o sea, se le atribuyen intenciones positivas. Entonces, a la contraparte le apetece negociar. Lo que nos genera un comportamiento de acercamiento hacia esa persona. ¿Cuál es el resultado? Ofertas más equitativas de los proponentes en el juego del ultimátum, lo que supondría un mayor altruismo. Sin embargo, una cara de enfado es percibida como una amenaza, como algo hostil. ¿De acuerdo? Entonces, eso genera en el respondedor una conducta de alejamiento. Promueve no querer negociar con esa persona. Y eso acaba en ofertas más injustas por parte del proponente. Por parte del respondedor, si un respondedor tiene cara de enfado, el proponente piensa que es una clara señal de que está dispuesto a rechazar una oferta que sea injusta, ¿de acuerdo? Mientras que un respondedor con cara alegre lo que muestra es una clara intención de cooperar y de negociar, ¿de acuerdo? Entonces, en el juego del ultimátum lo que se ha observado es que se aceptan ofertas más bajas, en este caso. Luego, emociones como la tristeza, el asco y el miedo lo que hacen es aumentar las tasas de rechazo en las ofertas del respondedor. Y cuando los jugadores reciben ofertas injustas, normalmente se refleja a través de caras de asco.
Básicamente, lo importante es que las emociones negativas llevan a la contraparte a proponer ofertas más injustas, mientras que las positivas son comportamientos cooperativos y producen acuerdos más justos. Bien, la postura. La postura es el modo en el que plantamos nuestro cuerpo cuando estamos de pie, sentados, tumbados. Es parte de nuestra tarjeta de identidad. Seguro que vosotros sois capaces de conocer a una persona, un compañero de trabajo, a un familiar, desde lejos, simplemente por la postura corporal que tiene habitualmente. ¿De acuerdo? Entonces, voy a explicaros dos tipos de posturas corporales. Simplemente las posturas abiertas o expansivas, las de alto poder, que las he representado aquí pues, con John Wayne para los más mayores, Cristiano Ronaldo para los intermedios, y los jóvenes, y con Daniel Craig, el 007. Con ellas que mostramos seguridad, confianza en nosotros mismos, y estos están relacionados con sentimientos de orgullo, de poder y de dominio. Por otra parte, tenemos las posturas de bajo poder, que son posturas más cerradas y contraídas. ¿De acuerdo? Con ellas que mostramos pues, inseguridad, falta de confianza. Entonces, esto lo tenéis que tener en consideración cuando os autoanalicéis, por ejemplo, cuando hagáis presentaciones en público y este tipo de cosas. En resumen, las posturas expansivas indican seguridad, mientras que las posturas más encogidas, más encorvadas, muestran inseguridad. Hallazgos sobre la postura corporal. Vamos a ver, las personas que adoptan, la postura está relacionada con dominio, poder y con estatus. Con lo cual, posturas expansivas están relacionadas con alto dominio, alto poder y alto estatus. ¿Qué pasa? Que las personas que se sienten poderosas son más egoístas y demandan más para ellos, con lo cual hacen ofertas más bajas en el juego del ultimátum. Mientras que los respondedores que adoptan ese tipo de posturas expansivas de poder hacen que los proponentes les ofrezcan más cantidad porque existe más riesgo de que rechacen sus ofertas y que ninguno de los dos gane nada. ¿De acuerdo? Con las posturas contraídas funciona al contrario. Un respondedor con una postura contraída, decaída y tal, hace que el proponente se sienta más guay, más poderoso y le ofrezca menos cantidades de recursos. El paralenguaje no voy a hablar por falta de tiempo, que has puesto la vieja, no la nueva. Vamos a hablar de la apariencia. La apariencia física bueno, a mí me parece un canal apasionante. Ten en cuenta que es un canal que es el que es más fácil manipular. A mí en el mundo de la empresa, quien me la ha dado ha sido precisamente el guapo, engominado, excelentemente vestido, en fin, las personas con una apariencia excelente. Ahí está la manipulación. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante porque ¿cuántas veces os habéis cambiado de acera o habéis evitado el contacto visual con alguien que va mal vestido? Por ejemplo, seguro que todos habéis tenido algún tipo de experiencia al respecto, ¿no? ¿No habéis tenido una experiencia de esto? De ver a alguien que nos mola y cambiaros, o en el metro cambiaros de sitio, o pasar de largo, o estas cosas. Bien. La historia es que la apariencia física despierta el efecto halo, positivo o negativo. Ojo, que tendemos a ver a una persona que vemos una persona que nos gusta físicamente, que es guapo, guapa, va bien vestido, tiene un bochazo, lleva un reloj impresionante, lo que sea, y automáticamente se activa el efecto halo positivo. Y al contrario, si es alguien mal vestido, mal peinado, pues nos afecta el efecto halo negativo. ¿Cuál es lo importante de todo esto en el entorno de las negociaciones? ¿Vale? Pues los respondedores suelen ser más tolerantes a ofertas bajas cuando tienen información previa del proponente. Es decir, por ejemplo, si el proponente pertenece a una ONG, por ejemplo, o es alguien muy guapo físicamente, pues automáticamente los respondedores son más tolerantes con ofertas bajas que estas personas con este perfil les hagan. Por el contrario, los respondedores tienden a rechazar ofertas de gente que tiene halo, que les ha producido un halo negativo. ¿De acuerdo? Y luego los respondedores más atractivos reciben mayores ofertas de los proponentes, especialmente si el respondedor atractivo es una mujer. Es decir, aquí hay importantes diferencias de género. Y esto es tan importante como que las personas atractivas obtienen mejores puestos, suelen alcanzar niveles más altos en el entorno laboral
y es más probable que los jugadores rechacen ofertas injustas de personas que tienen un atractivo físico menor. ¿De acuerdo? Dejo ahí las referencias bibliográficas. De proximidad no vamos a hablar. Y vamos a hablar con el toque de Midas, que además me encantó ayer escuchar al profesor Juan de Rus, que nos hablaba de cómo cuando nos traían la cuenta en un restaurante con un caramelito se incrementaba la propina en un 3%, 3,5%, si eran 2 caramelitos subía el 13%, creo recordar, y no sé qué bien. Pues este ejemplo de los caramelos con la cuenta de un restaurante está relacionado con lo que voy a contar yo ahora, que es el toque de Midas. ¿Qué significa esto? Pues que un leve toque de una persona a otra en una parte que llamamos en los analistas de comportamiento no verbal dura, es decir, la parte alta del hombro, el antebrazo, el codo, las zonas que no son erógenas ni nada de todo esto, o sea, zonas como más neutras, ¿de acuerdo? Todo eso esa es una poderosa palanca para conseguir cosas de la gente, ¿de acuerdo? Yo os traigo aquí algunos ejemplos, pero es que hay un mogollón de ejemplos al respecto. Descubridores fueron Klusko y Betzel en el 84, encontraron que la tasa de propinas en un restaurante era significativamente más alta si el cliente había recibido un leve toque háptico del camarero que le estaba sirviendo desde que entró en el o bien al darle al sentarse en la, no sé, a retirar la silla, o no sé, si se producía un toque háptico durante el servicio, obtenían más propina frente al no recibir ese toque háptico. También en el entorno universitario, profesor que tocaba levemente a un alumno antes de entrar en una clase, eso hacía que los que habían recibido el toque háptico estuvieran más dispuestos a salir a la pizarra a compartir cosas dentro de la clase. Por supuesto, en el ámbito del marketing, en los vendedores. Y lo que es genial y lo une con lo que el artículo que les comenté en la jornada de ayer, en el entorno médico, un leve toque en el antebrazo, en el codo, en el hombro, por parte del médico, recordándole al paciente que tiene que tomar la medicación, subía significativamente la tasa de adhesión al tratamiento. Ya sabéis que hay veces que si llegas te mandan pastillas para 10 días y al séptimo te encuentras bien y dejas de tomarlas, ¿de acuerdo? Entonces, el toque háptico. Perfecto. Bueno, pues con la mirada es mirada directa o indirecta. Bueno, esto pues no os lo voy a contar, pero voy a contar normal, pero lo voy a contar. Si quiero, respecto a la mirada, si quiero explicaros lo que es el efecto audiencia. Es decir, el efecto audiencia son unos ojos que se plantan en la pared, que puede ser una foto, o puede ser simplemente un dibujo de unos ojos. Simplemente poner unos ojos que no intervienen para nada, que están ahí, pero no intervienen en la interacción, eso hace que aumente, por ejemplo, el ejemplo que os he puesto ahí, que en una cafetería la gente pague más dinero en una caja de honestidad. Es decir, tú llegas a un sitio, te tienes que servir un café y hay una caja de honestidad. Pues eso simplemente ha aumentado. Y lo mismo pasa hay mayores ofertas en el juego de ultimátum. Bueno, mi conclusión es que todos estos casos sobre comportamiento no verbal pueden y creo que deben incluirse en el diseño de políticas, o sea, de intervenciones conductuales dentro del Behavioral Economics para cambiar comportamientos de las personas. Bueno, muchísimas gracias, Rocío. Vamos con Mauricio. Perfecto. ¿Pueden ver ahora sí mi pantalla? Ahora no estamos viendo nada, Mauricio, de momento. Igual tarda unos segundos. Bueno. Mauricio, ¿estás en el navegador que hemos probado antes por teléfono? Sí. Muy bien. Ahí.
Vale, abre el PowerPoint ahora. Ahora sí, ¿verdad? Bueno. Ahí, está perfecto. Perfecto, muy bien, gracias. Arranquemos entonces. El objetivo de esta investigación es analizar si un país, como es el caso de México, Ecuador o España, en el cual el impuesto al valor agregado se encuentra ya incluido en el precio del producto, se separa, como es en el caso de los Estados Unidos, en los cuales cada que uno compra un producto, el impuesto al consumo se ve reflejado independientemente del precio, ¿no? Entonces, cuando uno ve en el aparador un producto que vale, digamos, 10 euros, cuando el consumidor llega a la caja, va a pagar $10. Si es €1, paga $1.10, ¿no? Entonces, las hipótesis que revisamos aquí es qué pasaría con los consumidores españoles, ecuatorianos y mexicanos si en lugar de tener el impuesto, como llamamos, oculto o hidden, se le separara. La hipótesis que probamos aquí es ver si este impuesto realmente implicaría una disminución en la utilidad del consumidor al ver que en vez de consumir un producto está pagando por dos productos, ¿no? El producto que consume y también el impuesto adicional que está pagando. Esa es la hipótesis 1 que probamos. Y la segunda hipótesis también es que si nosotros hacemos esta separación de los productos, la recaudación tributaria podría tender a disminuir, dado que los consumidores ya son, digamos, muy conscientes de que están haciendo este pago de impuestos, y esto nos llevaría a lo que la curva de Laffer, que a misma tasa de impuestos la gente pudiera evadir más y entonces pagara más impuestos. Lo que hicimos aquí un experimento, hicimos un experimento en el cual le dábamos a los participantes del experimento a escoger entre 3 canastas y le asignábamos un presupuesto de $15 y aparte le decíamos que tenía además del presupuesto de $15 para gastar, tenía $1.50 para ahorrar. Y él tenía que escoger entre 3 canastas muy sencillas de consumo. Ya que escogía, le decíamos al participante que iba a entrar a una ruleta para ver si te iba a tener un descuento del 10% o un incremento de 10% en el precio. Entonces, ya que el participante le picaba la ruleta, ¿sí? Pasaba algo con su precio, y lo que hicimos aquí, sin que el participante lo supiera, estaba ahora sí que sesgada la ruleta para que el consumidor pagara 10% más. Entonces, ya que el consumidor sabía que tenía que pagar 10% más, entonces le dábamos la alternativa. ¿Quieres seguir consumiendo lo mismo y tomar el dinero de tu ahorro, o deseas consumir menos e incluso ahorrar un poco más? Estas fueron las 2 alternativas que le dimos a los participantes del experimento. Además de eso, ya que se daba este incremento en el precio, ya que seleccionaban si querían la opción 1 o la 2, les preguntábamos cómo se sentían, y para esto nos decían si sentían enojo, frustración, indiferencia, y posteriormente también les preguntábamos ¿cómo te sientes si te decimos que este incremento es causado porque realmente lo que está pasando es que se te está cargando un impuesto adicional? Y finalmente le preguntábamos a los mismos participantes si ellos buscarían alternativas para dejar de pagar impuestos. En este ejercicio que hicimos, tuvimos cerca de 360 participantes, la mayor parte de ellos de la muestra que tuvimos de los participantes fueron mexicanos, pero también tuvimos participantes de países como Ecuador, España y también de Estados Unidos y Canadá. ¿Sí? Dividimos a los países entre países con el impuesto oculto, como es el caso de México, Ecuador y España, y los países que son también con el impuesto explícito, como en el ejemplo que les mencionaba yo de los Estados Unidos. Algo que también fue muy importante que les preguntáramos a los participantes es qué porcentaje de su gasto ellos lo realizan en efectivo y qué porcentaje ellos lo realizan en pagos electrónicos. Y vimos que, por ejemplo, en países como Ecuador y México, el porcentaje de población que realiza un mayor porcentaje
de sus gastos en efectivo es más alto que en países como Estados Unidos, lo cual en un momento podría llegar a hacer más fácil la evasión de impuestos. ¿Qué resultados encontramos, no? Después de que hacíamos la ruleta, en ambos grupos de países encontramos que el 95 y el 90%, el 91 y el 90% de los participantes reportaron que ellos preferían disminuir su consumo. Como les fue mal en la ruleta, ellos deciden postergar consumo y ahorrar más. Cuando nosotros les preguntamos a los participantes si ellos también buscarían alternativas para pagar menos impuestos, en los países como Ecuador, México y España, encontramos que el 70% de ellos dicen que sí buscan alternativas para pagar menos impuestos. Y algo que resulta muy importante en la economía del comportamiento es cómo reaccionan. Y si ustedes ven lo que encontramos en los países que ocultan el impuesto, como el caso de México y Ecuador, el 27%, cuando es solamente el puro precio, el 27% se siente enojado y el 35% frustrado, números que son mayores a los cuales cuando el impuesto se encuentra ya explícito. Si nosotros vemos, cuando le decimos la pregunta, ¿cómo te sientes cuando sabes que es un impuesto? Si nosotros comparamos el enojo de los participantes versus al saber que es un impuesto, es 23%, cuando en los países que tienen el impuesto explícito es solo 14%. Sin embargo, en los países que tienen el impuesto explícito, su frustración es mayor que en los países que lo tienen oculto, ¿sí? Entonces empezamos a ver cuál es la reacción a los impuestos y finalmente empezamos a hacer un ejercicio estadístico con las más de 360 participantes que tuvimos y sus resultados, y empezamos a ver cuál es la correlación que existe entre la reacción de los consumidores en los diferentes países en los cuales tienen el impuesto oculto y en los cuales tienen el impuesto explícito. ¿Y qué fue lo que encontramos? ¿Sí? Lo que encontramos aquí en el ejercicio es que encontramos una correlación negativa entre enojo y frustración y el nivel socioeconómico. La gente que nos dijo que tiene un nivel socioeconómico más alto presenta menor enojo y frustración. Sin embargo, encontramos correlaciones positivas, más adelante hablamos de las causalidades, encontramos correlaciones positivas entre uso del efectivo y la percepción de molestia de tener que pagar el impuesto. Y también encontramos que la gente que se encuentra más enojada también tiene una mayor correlación con una disminución en su consumo. Los participantes que se encontraron más enojados o más frustrados deciden disminuir su consumo y buscar alternativas, que en este caso la alternativa también podría ser una evasión de impuestos. Adicionalmente, hicimos un ejercicio de regresiones en la cual vimos cómo lo que encontramos en la correlación también tiene un efecto causal, en el cual tanto en los países que ocultan el impuesto como en el cual lo tienen explícito, encontramos que una relación negativa entre la gente que tiene mayor ingreso se enoja menos y la gente que usa más efectivo también hay una correlación ahí negativa y positiva. Todo esto finalmente, si ustedes ven, los signos tanto en las economías que tienen el impuesto oculto como el que lo tienen explícito, en ambos casos los signos son los mismos, pero el coeficiente se vuelve más grande en los países que tienen el impuesto oculto, lo cual implicaría una mayor reacción, ¿sí? También hicimos unas predicciones de qué pasaría con la reducción en el consumo, si el consumidor, o en este caso la gente que participó en el experimento, se encuentra con esta situación, y vimos que en ambos casos, ¿sí?, el consumo va a disminuir de los participantes, en función de qué tan más enojados estén o qué tan más frustrados estén. Es una relación positiva, o sea, mientras más enojado y más frustrado se encuentra la población, mayor va a ser la reducción en el consumo. En ambos grupos de países los signos son iguales, sin embargo, en los países que tienen el impuesto oculto, los coeficientes son mayores. Aprovechando esta información, creamos un indicador en el cual
medimos cuál es el porcentaje de uso ponderado de los participantes en los experimentos y también cuál es la frustración que les provoca el pagar impuestos. Y entonces encontramos que en los países que tienen el impuesto oculto, la probabilidad de que se vayan a una mayor evasión fiscal es prácticamente el doble de los países en los cuales el impuesto es explícito. Cosa que nos lleva a confirmar nuestras hipótesis. La primera de ellas es que el consumidor, al moverse de una situación en la cual el impuesto es oculto, a la cual se vuelve explícito el impuesto, siente una menor satisfacción, entonces está disminuyendo su utilidad en el consumo, no obstante que decidiera consumir lo mismo, pero su felicidad va a ser menor. Y otra cosa que también pudimos comprobar en el experimento es que si los países como Ecuador, España o México deciden hacer más transparente la visualización del impuesto, la gente evadiría más, sobre todo en Ecuador y México, que se maneja mucho más efectivo, y entonces la recaudación tributaria tendería a disminuir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos, justo es ya la 1, pero yo creo que una preguntilla rápida si hay, nos da tiempo. 1 o 2. ¿Sí? Lo que sí os pido, por favor, muy breves, para ver si conseguimos. Hola, buenas tardes. Mi pregunta va para Rocío. Tu trabajo me recordó a esta técnica de los default tips en los taxis, de los tips por default que sugieren para dejar propinas en los taxistas en Nueva York. Y mencionabas un libro que influía para dejar propinas como en cafeterías, restaurantes, etc. Desde tu perspectiva y teniendo en cuenta que ya que se utilizan mecanismos cognitivos para influir, creo que también hay que tener en cuenta el estado mental de las personas que pueden tener como efecto de estos dos. Y bueno, en concreto, desde tu perspectiva, ¿cuál sería para el bienestar mental de las personas que van a ser influidas como la mejor intervención o la intervención menos dañina, por así decirlo, en el estado mental de las personas? Por ejemplo, si de manera determinada me muestra el taxista una propina de 10-15%, o sea, sí uno se siente más obligado a dejar propina. Cosa creo que contraria que sería como esta parte que se hace en piramidas. Pero desconocía el tema de las propinas de los taxistas. O sea, de esto se trata de un toque así, en algún momento, o sea, un leve toque así, nada, un medio segundo, un segundo, en el brazo, en el hombro, o sea, no es nada, o sea, tiene que pasar absolutamente desapercibido y es algo inconsciente. O sea, la persona que recibe el toque áptico así, ni se ha dado cuenta que le he rozado el brazo. Se queda en el inconsciente y automáticamente cuando tú le pides algo a esa persona hay mayor probabilidad de que atienda lo que tú le estás diciendo. Evidentemente, tocar, por ejemplo, ahora en España, en el mundo de la educación, tú no puedes tocar a un niño en una clase, un profesor no puede bajar ningún concepto ni pegar ni nada a un alumno, eso es evidente. Lo que yo estoy hablando es simplemente que incorporando un leve toque así. Yo os estoy contando la experimentación que hay respecto al canal áptico. Tened en cuenta que el canal áptico es el más primitivo de todos y necesitamos el contacto físico para desarrollarnos. También. Ahí, perdón, un poco por extenderlo, porque como esto me gusta tanto. Hay estudios para profesores de tema de comunicación no verbal, para profesores de primaria, y cuando hay algún estudiante que es un poco el revuelto y el que mete baza y que simplemente el profesor sigue hablando, se acerca, le pone la mano en el hombro, sigue contando lo que sea, se va y automáticamente, en un porcentaje muy elevado de los casos, ese tío deja de dar la lata, ¿no? Simplemente por lo que Richard Wiseman demostró a las chicas que si os tocan un poco en el hombro, la probabilidad de que bailéis con un chico sube un 40%.
Igual es un poco de finales del siglo pasado. Esto no se hizo en el País Vasco. Bueno, seguimos. Sí, pues, siguiendo con este tema, según contabas esto de los cortes activos, donde me venía a la mente qué pasa en este entorno ahora mismo con tanto trabajo remoto, con tantas clases remotas, si se sabe de algún mecanismo que Sí, ya están incorporando el toque óptico a través de una especie de, bueno, una mano de plástico, o sea, la verdad es que son cosas todavía un poco primitivas, ¿no? Pero sí se está buscando la manera de, a través de trabajos online o conexiones online, que haya alguna manera en la que tú tengas conectado algo y que cuando el otro te quiera darte un leve toque o acariciarte su verdad, pues que pueda ser. Sí, hay ya investigación. Todo esto, en la actualidad, todo el tema del comportamiento no verbal está desarrollándose a tope con el tema de los robots, los androides, todas estas aplicaciones tecnológicas. La mesa. Teníamos por allí al fondo hay un par de ellas y vamos a... Muchas gracias. Una pregunta para ti. Bueno, es algo una pregunta muy rápida. El tema de la apariencia, ¿habéis podido ver si esto cambia en generaciones? Porque es verdad que ahora, pues, la manera en que veo, sí. No, yo no lo he analizado en mi tesis doctoral, no, yo no lo he analizado porque, entre otras cosas, la apariencia no es con lo que yo estoy haciendo experimentación. Yo estoy experimentando con posturas, con miradas y con expresiones faciales, nada más. No he tocado el mundo de la esta es alucinante, Mercedes. O sea, es que hay miles y miles de aplicaciones. Tened en cuenta, los que no conocéis un poco todo este tema de la comunicación no verbal, que es que el canal apariencia es el coche que tienes, cómo es tu despacho, dónde vives, el tipo de barrio, en fin, que es que o sea, la cantidad de elementos que influyen en el concepto de apariencia es tremendo. No solamente es que seas guapo, alto, bajo, que tengas los ojos azules o verdes o lo que sea. Si utilizas un iPhone o un Samsung, por ejemplo, si llevas un portátil Apple o un HP, es decir, es tremendo. Y evidentemente las generaciones también. Hay muchas diferencias culturales, de personalidad, hay muchísimos factores que influyen en ello. Yo invito a los jóvenes a que analicen este canal porque es fascinante. Esto es lo que suelta, ¿no? Sí, bueno, yo no suelo meterme mucho con José Luis por la cuenta que me trae, entonces Virginia, rápido, porque si no me trae. No, la pregunta es, ¿no te llama la atención como experta en lenguaje no verbal, que si no te llama la atención como experta en lenguaje no verbal, la poca importancia que estamos dando a todo esto cuando nos conectamos en Teams, ¿no? Claro, yo le digo a mis alumnos, es que aunque la clase sea online, tenéis que vestiros y adaptaros como si fuerais a la facultad o estuviéramos... Lo llevo eso escrupulosamente, o sea, me he visto entera, no voy vestida de cintura para arriba. Es absolutamente imprescindible. Es que además tú te sientes diferente. O sea, el canal de apariencia hace que los demás te perciban de una manera diferente y tú te percibes a ti mismo diferente. Hay estudios estupendos, por ejemplo, discúlpame, José Luis, en una aerolínea. Hacer ejemplos de, servicios con las tripulaciones vestidas de calle, hay una falta de respeto hacia ellos absoluta de los viajeros, mientras que cuando van con sus trajes de aerolínea, pues hay más respeto y ellos se sienten mucho mejor. O sea, hay muchos experimentos al respecto. Tenemos en Evidencia University un curso de liderazgo de equipos remotos con unas clases de comunicación no verbal fantásticas. Chicos, muchísimas gracias a nuestros ponentes y vamos a dar paso a nuestro querido José Luis Calvo, que va a hacer la conferencia de cierre del Congreso, súper interesante.